Vamos a empezar a hablar de relaciones. A ver, ¿eso está grabando ya? Así. Relaciones. Pero para poder hablar de relaciones, yo comienzo haciendo una pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una llave principal y cuál es su utilidad? Entonces, podríamos decir que una llave principal es uno o más atributos, ¿sí? Porque no solo es uno o más atributos que permiten implementar el criterio de unicidad. Unicidad en las bases de datos. Digamos que hay muchas definiciones de lo que es una llave principal. Digamos que lo que es relevante e importante es que nos permite que haya unicidad en las bases de datos. ¿Y qué es la unicidad? Que nosotros podamos identificar de forma única cada registro de una entidad que tengamos en nuestro modelo. Según la teoría de bases de datos, se recomienda de que toda entidad que esté definida en una base de datos tenga una llave principal que permite identificar de forma única cada registro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros como aprendices estamos en una base de datos, digamos que nuestro documento de identidad es el que nos permite identificar de forma única cada uno de los datos que corresponden a nosotros como aprendices. Si miramos el listado que tenemos de ustedes, la cédula 1096-03-8003 nos permite identificar de forma única los nombres de Guillermo, apellidos Domínguez, teléfono 314-574-8691, el correo guimodo1995@gmail, si tuviéramos el tipo de sangre, si tuviéramos el estado civil, si tuviéramos la dirección, si tuviéramos cualquier atributo asociado a esta identificación, por medio de ella podríamos hacer uso de cualquier atributo que esté asociado a esa llave principal o al documento que fue elegido como llave principal de una entidad que se podría llamar aprendices. De esa misma forma, con el documento de identidad, en este caso, podríamos identificar cualquier registro y cualquier dato o campo asociado a esa llave principal. Entonces, como las bases de datos tienen esa característica de que deben tener ese identificador único, nosotros tenemos que tener criterios para poder definir una llave principal dentro de una entidad que nosotros tengamos en un modelo dado. Entonces, ¿cuáles serían los criterios? ¿Cierto? ¿Cuáles serán los criterios para yo decir, bueno, esta es la llave principal de mi entidad? Entonces vamos a explicar cuáles son los criterios que, digamos, a mi juicio y basado pues en la experiencia, digamos, que he podido tener en este tema de las bases de datos, voy a explicar aquí 3 criterios para elegir una PK. Cuando hablamos de PK ya es el término técnico, ¿cierto? En las bases de datos, la primary key. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Entonces, miren, yo pondría un criterio teniendo en cuenta, digamos, un criterio, sí, teniendo en cuenta bases de datos gubernamentales. El primer criterio para elegir una llave primaria son las bases de datos gubernamentales. Entonces, miren, el ejemplo clásico es el que estamos tocando. Nuestro documento de identidad. ¿Quién emite el documento de identidad o quién lo define? En el gobierno hay una entidad que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cierto? Nosotros no llegamos a la registraduría y le decimos a la registraduría, vea, yo quiero que me asignen este número de identificación.
sino que la registraduría, a través de unos procesos internos, una numeración que ellos llevan allá, asigna a cada persona en Colombia un número de identificación que se supone que es único, ¿cierto? Y que se supone que no se repite. Y se supone que cada uno de nosotros ese número lo usa como una identificación que va a ser reconocida a nivel nacional. Entonces, el documento de identidad, por ejemplo, de una persona es un atributo que nos sirve para definir en una entidad una llave principal, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos clientes, si nosotros tenemos aprendices, si nosotros tenemos personas, si nosotros tenemos funcionarios, si nosotros tenemos empleados, si nosotros tenemos cualquier entidad de un modelo donde vayamos a almacenar el documento de identidad de una persona, ese documento de identidad basado en esa base de datos gubernamental que expide la registraduría o que tiene la registraduría, es un atributo que puede ser elegido como llave principal para mi entidad, porque supone que no se va a repetir. Si hablamos, por ejemplo, de terceros, ¿cierto? Los terceros son como figuras, ¿cierto? Yo puedo hablar de personas naturales, de personas jurídicas, y esas personas jurídicas o naturales tienen unos números que en este momento, pues, hay un ente del gobierno que es quien genera o asigna los números de identificación tributaria, que nosotros conocemos como NIT, ¿cierto? Entonces, si yo voy a Google y yo digo, por ejemplo, NIT del SENA, ¿cierto? Entonces, por acá el NIT del SENA es 899-999-034-1. Y ese NIT pertenece únicamente al SENA. Entonces, por medio de ese NIT yo podría identificar todos los datos de una entidad como el SENA. ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál, digamos, es su teléfono? ¿Sí? ¿Cuál es su sitio web? Todas las características que yo quiera, teniendo, digamos, una base de datos de terceros. Pero nosotros en ningún momento hemos asignado ese NIT. Eso lo asigna un ente del gobierno. Si yo digo NIT de Colanta, ¿cierto? Entonces por acá está el NIT de Colanta. Entonces, esta numeración es un ente del gobierno que se encarga de definir esa numeración para identificar de forma única a cada tercero que esté, digamos, debidamente legalizado ante ese ente del gobierno. Asignación del NIT, hay un ente del gobierno que es el que a través de un sistema que ese sí, pues, no es conocido, creo yo. Yo tengo entendido que hay un algoritmo para definir el dígito de verificación, pero la asignación del NIT como tal, pues digamos que esa numeración, pues no sé a qué obedece, ¿cierto? El caso es que ese NIT lo define un ente del gobierno. Y cuando estamos hablando de terceros, si nosotros vamos a identificar personas naturales o jurídicas, pues podemos estar hablando de que el NIT puede ser una llave principal de una entidad donde vayamos a manejar terceros, ¿cierto? Entonces, ese NIT es único para cada uno de los terceros que están registrados legalmente y que hicieron ese proceso para tener esa identificación tributaria. ¿Sí? Otro ejemplo, miren, el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El DANE nos dice que los departamentos y los municipios tienen una codificación que va a ser reconocida a nivel nacional y esos códigos son únicos. Entonces, por ejemplo, 63001, no 1, sino 001. Aquí Excel me cambia pongámosle aquí a esto texto. ¿Sí? Entonces, 001. No es 1 solamente, sino 001. Entonces, la combinación de estos dos atributos forma una cadena única, 63001, para identificar un municipio, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Entonces, el departamento del Quindío tiene el código 63 y su capital el código 001. Todas las capitales tienen el código 001.
Si estamos hablando de Antioquia, ¿cierto? Entonces es 05 el departamento, 001 Medellín. Y aquí no vale que se borren los ceros a la izquierda, porque el código tiene que ser completico. 05001, ¿cierto? Si estamos hablando de Barranquilla, 08001. De Caldas, de Manizales, 17001. Entonces, esta codificación la expide el DANE y es única para identificar departamentos y municipios en Colombia. Y la combinación de ambos, de esos 5 caracteres, nos puede dar una idea para configurar, por ejemplo, los municipios en Colombia, porque el código no se va a repetir. ¿Sí? Entonces, el primer criterio para uno elegir llaves principales son las bases de datos gubernamentales o los criterios gubernamentales, como lo queramos interpretar. El caso es que son entes del gobierno que expiden unas numeraciones, una codificación para identificar algo, al menos en el territorio colombiano, ¿cierto? Entonces, ese es el primer criterio. El segundo criterio, digamos, puede ser basado en normas específicas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Les cuento la experiencia en el sector salud. En el sector salud hay muchas normas. Ese sector es muy dinámico en cuestión de la normativa que se maneja allí. Entonces, por ejemplo, si uno se va a enfrentar a una aplicación de salud, uno debe tener muy en cuenta criterios como cuáles, como por ejemplo los CUPS, ¿sí? Los CUPS son los códigos únicos de procedimientos en salud. Cuando usted va donde el médico, cualquiera de ustedes va donde un médico, el médico o ustedes pasan por un proceso de admisión, a ustedes los crean como pacientes y a ustedes tal vez les generen una factura ya, y esa factura va a decir por allá, consulta con el médico general. Y resulta que esa consulta con el médico general requiere de que se diferencie de otro tipo de consultas para que en el sector salud se generen estadísticas. Entonces, por ejemplo, una consulta con el médico general tiene el código 890201. ¿Para qué? Para que si es una consulta al médico general, pues yo la pueda diferenciar de una consulta, por ejemplo, con especialista, ¿cierto? Y con las especialidades hay una desagregación para poder identificar cuando la consulta que se hizo, la hizo un ortopedista, la hizo un ginecólogo, la hizo alguien de cirugía general, alguien que tenga que ver con otorrinolaringología, y etcétera. Cualquier especialidad, odontología, cualquier especialidad o diferenciación médica requiere de un código único para poder identificar ese servicio de salud. Si estamos hablando de laboratorios, igual, por ejemplo, un parcial de orina, tiene un código que comienza por, creo que por 97, ¿sí? Entonces, miren, si yo voy a Google, que yo digo, por ejemplo, códigos CUPS, ¿sí? Códigos CUPS. Pues esa codificación es una codificación que aplica, por ejemplo, en Colombia, para identificar cada uno de los códigos de los servicios de salud. Entonces, miren lo que dice acá, los códigos CUPS son procedimientos en salud que se realizan en el país en cumplimiento de los principios de, bueno, esto ya es una teoría más de salud, pero los CUPS significan eso, códigos únicos de procedimiento en salud. Si yo digo acá 890201, entonces me dice que es una consulta de primera vez por medicina general, ¿sí? Y si yo miro acá, explorando un poquitico más, tenemos que me cargue ahí. Bueno, ahí no me cargó. Vamos a decir aquí, código CUPS parcial de orina, por ejemplo. Entonces, el código CUPS de un parcial de orina es el 907107, ¿cierto? Quiere decir entonces que las normas en salud tienen algo que son los códigos para cada consulta o procedimiento del sector salud, y eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, si yo voy a diseñar una aplicación de salud y voy a tener una tabla de servicios de salud, pues voy a elegir uno de los atributos de esa tabla para que sea mi llave principal.
Y la más opcionada es el código del procedimiento. Y ese código, ¿quién me lo da? Una norma que aplica para el sector salud. ¿Sí? Entonces, ese es otro criterio. Otro ejemplo en el sector salud. Algo que se llama la CIE 10. La CIE 10 es la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión. ¿Qué significa eso? Que cada una de las enfermedades que están, como por decirlo así, definidas por la Organización Panamericana de la Salud, ¿cierto? Están como codificadas en una tablita que se conoce como la CIE 10. Entonces, si yo entro por acá a Google y digo CIE 10, códigos, ¿cierto? Entonces, por acá, eso es toda una, como se dice vulgarmente, un mamotreto, pues, de un libro muy grande, donde está ya a nivel técnico qué significa o qué quiere decir cada una de las enfermedades que tenemos, pues, o que tienen los médicos disponibles para poder hacer un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, si yo aquí coloco, por ejemplo, código, vamos a colocar aquí, de una diarrea, por ejemplo, según el CIE 10, ¿sí? Entonces, el código generalmente son códigos de 4 dígitos. Por ejemplo, la diarrea se identifica como A09X. Si tenemos el dengue, ¿cierto? El dengue es A90X o A97X, ¿sí? Si yo coloco acá una diabetes, ¿sí? Entonces por acá comienzan por la E14 o E110 o E108. Entonces, cada uno de las enfermedades que están disponibles, según esa clasificación internacional de enfermedades, tiene un código que generalmente es de 4 dígitos. Y esos códigos son únicos y permiten a los médicos identificar cada enfermedad definida de forma internacional a través como de esa CIE 10. Entonces, ese es otro parámetro que nos dice, bueno, si yo voy a manejar una aplicación de salud, y voy a manejar enfermedades o diagnósticos, quiere decir que mi candidato número 1 para poder definir mi llave principal en esa entidad es el código CIE 10 de las enfermedades, ¿cierto? Entonces, ese es otro criterio ahí. ¿Listo? Entonces, eso sería como lo que podemos dar de ejemplo de normas específicas. Entonces, allí, si uno tiene que estar ya metido allá, en ese sector. Listo, y viene un tercer criterio, que son los criterios propios. Y este tal vez es el que más se utiliza. Criterios propios. Entonces, yo como diseñador digo, la llave principal va a ser esta, por este motivo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí varios ejemplitos, teniendo en cuenta los criterios propios. Entonces, miren, yo puedo tener una entidad de productos. Entonces, vamos a colocar de esta entidad de productos, vamos a colocar varios escenarios. Supongamos 2 atributos solamente, 2 atributos. Vamos a tener un código y un nombre. Este es el escenario número 1. Como diseñador, yo puedo decir, yo quiero que este código, ya revisé, ¿cierto? Yo dije, ya revisé y los productos que yo voy a crear, no tengo que crearlos con base en una norma, no tengo que crearlos con base en algo que me diga el gobierno. Yo puedo ser libre de crear mi codificación de productos, ¿cierto? Ese es el caso. Entonces yo puedo decir, bueno, yo creo que este código lo voy a definir como un entero y voy a hacer que sea autoincremental. Y el nombre voy a crearlo como un varchar de 100. Estoy aquí colocando cualquier ejemplo, ¿cierto? Pero significa que este código del producto va a tener un comportamiento que va a ser administrado por la base de datos, ¿cierto? Y este código, obviamente, va a ser mi primary key. Entonces, la base de datos va a decir, bueno, yo voy a crear, vamos a suponer que escenario de una ferretería, un alicate. Y ese alicate va a tener el código número 1.
Voy a crear un tomacorriente, ¿cierto? Y ese atributo va a tener el código número 2. Voy a crear un martillo. Se creó el número 3. Entonces, esto solito lo va creando la base de datos, lo va administrando ella, porque es mi llave principal, y la base de datos va a asegurarnos de que esto no se va a repetir, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta llave principal? Como estamos hablando de relaciones, esa llave principal me la voy a tener que llevar por allá para otro lado para poder establecer las relaciones con otras entidades donde los productos vayan a tener su referencia, ¿cierto? Entonces, este criterio propio, yo dije, va a ser autoincremental, porque no hay normas, no hay cosas del gobierno, entes gubernamentales que me digan cómo codificar los productos. Y según mi criterio, entonces yo lo voy a hacer así, ¿cierto? Entonces, vamos a ver otro escenario. Tengo este escenario de tener mi tabla productos, código nombre, y yo digo, yo voy a generar aquí un campo con un char de 5. Y el nombre va a ser el mismo varchar de 100. Y este código char de 5 va a ser mi llave principal, ¿cierto? Y estamos hablando de la misma entidad productos, pero yo aquí voy a tener otro criterio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando yo lo defino char de 5, la base de datos ya no me va a administrar automáticamente el autoincremental, sino que yo voy a tener una interfase donde el usuario que esté manipulando la aplicación va a definir sus códigos. Entonces, esa persona puede decir, digamos, el cliente ya en este caso, uno, lógicamente, cuando capacite sobre la aplicación, uno ya capacita al cliente y uno le puede decir, vea, usted puede crear aquí los códigos de los productos como usted quiera. Aquí en este escenario no le puedo decir eso, porque la base de datos solita va a ir generando esos códigos. Pero acá sí le voy a decir, mire, usted puede crear los códigos, usted podría decir, usted puede crear el código así. Voy a colocar esto como un char para que no me, como un texto. Usted puede crear sus códigos con esta nomenclatura, 001, 002, 003, 004, ¿cierto? Y acá, pues va a ir colocando los nombres de esos productos. Serrucho por acá. Entonces uno le debe decir como al cliente, donde usted va creando sus productos con la codificación y puede ser un consecutivo así, ¿cierto? Pero el cliente es el que debe ser como muy organizado y estar pendiente de esa codificación si la quiere llevar de forma estricta, ¿cierto? Entonces le estamos brindando al cliente la posibilidad de que él pueda hacer esto. Ese cliente también podría decir, le podría decir a uno, yo necesito codificar mis artículos, pero yo los artículos que yo tengo acá en mi ferretería, en cualquier, digamos, lugar que esté comercializando productos, yo necesito ponerle como un prefijo a mis productos para yo identificarlos con el código y que yo sepa cuando genere un listado esa codificación a qué se refiere. Entonces, miren, este mismo escenario o un escenario parecido podríamos tenerlo acá. Y acá podría uno decir, bueno, entonces démosle un char de 10 para la llave primaria, con el objetivo de ¿qué? De que si, por ejemplo, a ver, estamos hablando de artículos de una ferretería. Entonces, supongamos que si ese cliente quiere clasificar sus artículos con un prefijo para hacer referencia al tipo de artículo, entonces supongamos de producto, que él quiera diferenciar los artículos eléctricos. Entonces, él nos dice, es que yo quiero que mis artículos tengan este prefijo para mis artículos eléctricos, ¿cierto? Entonces, por acá está el tomacorriente. Yo puedo crear el ELEC 002.
y va a ser, por ejemplo, una canaleta, por ejemplo. Supongamos que las canaletas estén clasificadas ahí, o más bien cable, ¿cierto? Entonces, él podría ir creando una estructura codificada de forma organizada, teniendo en cuenta como un prefijo y una codificación que el cliente mismo va a darle a esos productos. Entonces ya voy a responder por acá que por ahí sonó la campanita, para redondear la idea. Yo puedo tener varios escenarios. Entonces, ese escenario depende de esos criterios propios basados también en lo que el cliente necesite. Entonces, miren, este primer escenario es muy conveniente para nosotros, pero es menos flexible para el cliente. ¿Por qué conveniente para nosotros? Porque aquí la llave principal se administra solita. La base de datos la va administrando y nosotros no tenemos ahí, digamos, como control, ¿cierto? La base de datos solita. Acá en este escenario es más flexible para el cliente porque le permite a él codificar de la forma en que él quiera, de acuerdo a sus necesidades. Estamos dando flexibilidad a la aplicación o a la base de datos para que el cliente interactúe con ella, si lo quiere así o si lo quiere así, ¿cierto? Pero digamos que nosotros desde la interfase tenemos que hacer como un control para evitar tratar de infringir la codificación de esa llave principal. Entonces, si nosotros no tenemos ese control y el usuario está registrando el LX001 y después trata de registrar el mismo código, si no controlamos eso, pues la aplicación va a generar un error que va a ser indeseado para el usuario. Entonces, allí esto nos exige que nosotros tengamos como una especie de control para verificar cuándo ese código ya existe e informarle al usuario que ya existe y puede actualizar los datos. Y que si no existe, pues lo puede crear, ¿cierto? Entonces, de esa forma, tenemos que hacer como un trabajito adicional, por decirlo así, en este escenario. Pero le estamos dando más flexibilidad al cliente, que es realmente, diría yo, lo que más conviene, es tratar como que el cliente esté muy satisfecho y pueda él manipular como su aplicación, dependiendo el gusto o definición de políticas internas que tenga ese negocio. Digamos que esos son los tres criterios que, digamos, a mi modo de ver, se deben tener en cuenta para elegir las llaves principales de una entidad, ¿cierto? El que más se utiliza, porque, digamos, cuando una base de datos es robusta, pues es este de acá, el de los criterios propios. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar como los requerimientos, qué sería lo mejor, ¿cierto? ¿Qué sería lo mejor? Listo, entonces, esta definición es muy importante, ¿cierto? La llave principal es un atributo o más, es uno o más atributos que me permiten implementar el criterio de unicidad. Cada datico, o sea, cada registro, yo necesito identificarlo de forma única, y esa llave principal va a tener asociados otros atributos que dependen, ¿sí? Entonces, muy bien, que se entienda muy bien este término. Cada entidad tiene una llave principal y los atributos de esa entidad dependen de esa llave principal para yo poderlos obtener, identificar, ¿cierto? Entonces vamos a suponer esto, miren. Yo tengo una entidad que se llama clientes. Yo tengo acá el documento del cliente y en amarillito yo significo que está la llave principal. Voy a tener el nombre o los nombres, voy a tener el teléfono y puedo tener muchos más atributos de ese cliente. Entonces, si yo tengo acá, vamos a colocar, algunos de ustedes sean clientes, voy a coger estos 5 registros, cualquiera. Entonces coloquemos aquí apellidos, teléfono,
Listo, estos son mis clientes que tengo en el momento. Entonces, ¿qué pasa? El documento de identidad me permite obtener cualquier atributo que esté relacionado con esa llave principal. O sea que estos atributos dependen de ¿qué? De la llave principal. ¿Sí? Entonces acá el teléfono, voy a colocar cualquier teléfono. En el momento en que yo necesite los datos de Jorge Mario, yo tengo que hacer referencia a algo que me permite identificar de forma única a Jorge Mario. Y eso único es la llave principal. O sea que con este atributo yo puedo en cualquier parte de la base de datos hacer referencia a Jorge Mario Camelo García, cuyo teléfono es tal, cuyo sitio web, cuyo tipo de sangre, cuyo estado civil, cuya dirección, cualquier atributo que dependa de esa llave principal, yo lo puedo obtener en cualquier otro lado de mi base de datos, ¿sí? Pero lo clave es esto, que yo puedo identificar de forma única cada registro y los campos asociados a esa llave principal. Entonces, hay una dependencia de esos datos, de esos atributos, con respecto a ese numerito que fue declarado como llave principal. Si estamos hablando de un campo autonumérico, igual, el tomacorriente, que vale tanto, que tiene tantas existencias, que están en tal lado. Yo lo puedo ubicar en cualquier parte de mi base de datos haciendo referencia a productos con el código 2, ¿cierto? Y ese código 2 me va a permitir obtener los datos de ese tomacorriente, todos los datos que dependan de esa llave principal. Listo, entonces, ¿eso para qué? Porque entonces cuando yo ya comienzo a hablar de relaciones, ¿cierto? Quiere decir que mis clientes yo los voy a necesitar por allá en otro lado, donde necesariamente deban estar vinculados también esos datos de mis clientes. Entonces vamos a poner el ejemplo clásico. Yo tengo por acá una entidad de facturas. Desde el punto de vista legal, la factura, no recuerdo cuál es la norma, artículo 617 del Estatuto Tributario, creo, ahí sí no recuerdo bien. Nos dice cuáles son los datos obligatorios que debe tener una factura. Entonces debe tener un número, debe tener una fecha, debe decir factura de venta, y entre ellos debe tener un cliente, o sea, a quién se le hizo esa factura, ¿cierto? Si tengo yo una factura y yo no sé a quién se la hice, pues eso no sería lógico, porque entonces tendríamos el número 1, valió tanto, se generó a tal fecha, pero bueno, ¿y a quién se le hizo eso? ¿Cierto? Quiere decir que en las facturas yo debo tener un número y ese número va a ser mi llave principal. Es decir, yo voy a identificar de forma única esa factura. Entonces voy a tener la factura número 1, la 2, la 3, la 4. Y esto puede ser un entero autoincremental, o puede ser un entero que nosotros controlemos, o puede ser un char. Ya depende de los criterios que ustedes tengan, ¿cierto? Digamos, yo lo manejo como un número, un entero, pero no autoincremental, ¿sí? Yo lo manejo como combinado con una resolución DIAN, que es la que me autoriza la numeración de facturación en un cliente, ¿cierto? Y esa numeración o esos números de factura posiblemente se puedan repetir, sobre todo ahorita con el tema de facturación electrónica, donde se venía facturando de una forma y ya se va a seguir facturando con otros criterios. Entonces, esa numeración, posiblemente, si yo tengo solo el número, más adelante yo deba repetir el 1, pero con otra resolución DIAN. Entonces, por eso necesitamos como dos atributos para que sea la llave principal, ¿cierto? Pero bueno, eso es otro caso que ahorita les muestro. El caso es que aquí cada facturita tiene una fecha en la cual se generó, puede tener un valor, va a tener un cliente relacionado, va a tener, pongámoslo por ahora así, unos productos. Pongámoslo por ahora así. Porque esto así, pues, en la realidad no es, pero pongamos aquí que tiene unos productos.
Entonces va a tener una fecha, vamos a colocar, digamos, el 10 de marzo del 2021. Uy, ¿qué fue esto? ...10 de marzo del 2021. Listo. Y a esto, a sumar 10. Pues fueron generadas en fechas, digamos, diferentes ahí. El valor, pongámosle aquí 50.000, 30.000, 25 y 10.000. Listo, entonces llegamos a la parte del cliente. Entonces, miren, aquí en el campo del cliente, yo quisiera que alguien me dijera, ¿por qué yo no puedo colocar, o no sería óptimo, colocar que mi cliente, en esta factura, perdón, es Jorge Mario Camelo García? Porque tiene que tener primero la llave principal. ¿Otro? Bueno, muy bien, Diana, por ahí está la cosa. Por ahí es. Bueno, lo que usted dijo, por ahí está. Tiene que tener la llave principal, listo. Profe, yo digo que es necesario tener la cédula del cliente. Bueno, entonces les hago una pregunta. Jorge Mario Camelo García, ¿podemos estar seguros de que solo él se llama así? No. ¿Será que no tiene por ahí de pronto un homónimo? Miren, por ejemplo, estas dos, lo más probable es que sean dos personas diferentes, pero tienen exactamente los mismos nombres y los mismos apellidos, ¿sí? Entonces, esto es un homónimo. Entonces, en las bases de datos, si yo colocara como cliente a Osorio Gómez Luz Marina, entonces, ¿a cuál estoy haciendo referencia? ¿A esta o a esta? Entonces, yendo a donde estábamos, si coloco yo aquí Jorge Mario Camelo García, ¿cierto? Yo no puedo estar seguro de que en mi base de datos sea el único Jorge Mario Camelo García, porque si me traigo el escenario de esta señora, Osorio Gómez Luz Marina, si aquí tuviéramos a dos Luz Marinas diferentes, y yo coloco aquí Osorio Gómez Luz Marina, yo no voy a saber a cuál es, a cuál estoy haciendo referencia en la factura, si a la que tiene este número de celular o al otro, a la que vive en tal dirección o a esta otra, a la que nació en tal fecha o en esta fecha. Entonces, el nombre no me asegura un criterio de unicidad, porque se puede repetir, como lo estamos viendo en la realidad, ¿cierto? Entonces, por esa razón, las llaves principales tienen esa gran utilidad de que implementamos con ellas el criterio de unicidad y todos los campos que están asociados a esa llave tienen una dependencia de esa llave para yo poder identificar el registro. Entonces, quiere decir que los clientes yo no los voy a identificar con ningún atributo diferente a mi llave principal cuando yo lo necesito en otra entidad, ¿cierto? Entonces, si yo voy a identificar a Jorge Mario, entonces yo me voy a llevar la llave principal de Jorge Mario, ¿cierto? Y con este atributo, cuando yo establezca una relación, ¿cierto? Vamos a colocar por acá un chulito, una flechita más bien. Yo establezco por acá una relación, ¿cierto? Entre clientes y facturas. Entonces yo necesito llevarme la llave principal, me la tengo que llevar para la otra entidad para poder establecer el vínculo, la relación entre ambas entidades y asegurarme de que con esta identificación, que es única acá, yo pueda obtener los datos asociados y que dependen de esa llave principal. Entonces, de eso se trata las relaciones, de que yo pueda relacionar, valga la redundancia, entidades a través de una llave principal que está de un lado y cuando pasa al otro lado, en el caso de acá del cliente, entonces cuando yo tengo este escenario, ¿cierto? Donde yo me llevo el atributo
para otra entidad diferente, este atributo ya pasa a llamarse una llave foránea. Técnicamente se conoce como foreign key. Foreign key. Entonces, acá cuando hablamos de llaves foráneas, quiere decir que es un atributo que me permite establecer la relación entre dos entidades, ¿cierto? Y el valor que yo tengo de esa llave foránea depende de la llave principal de la entidad fuerte, ¿sí? Entonces, cuando yo establezco una relación, hay una entidad que es la entidad fuerte y hay otra entidad que es la entidad débil en la relación, ¿cierto? Entonces, en este caso, la factura no podría existir si no existe el cliente, ¿cierto? Mientras que el cliente, yo puedo aquí crear los clientes sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Yo puedo aquí crear, si yo quiero crear a esta usuaria, Osorio Gómez Luz Marina, yo puedo venir acá y crear a Luz Marina. Osorio Gómez, ¿cierto? Y si quiero crear la otra, también puedo llegar y crear a la otra Luz Marina Osorio Gómez, ¿cierto? Pero cuando yo le hago una factura a esta Luz Marina, entonces yo me voy a llevar la llave principal que me permite identificar de forma única a esta Luz Marina, ¿cierto? Que tiene tal teléfono, que vive en tal parque, que tiene el tipo de sangre, que nació en tal fecha, que es diferente a esta de acá arriba, así se llama lo mismo, ¿listo? Entonces, este atributo, cuando yo lo paso para otra entidad, proviene de una llave principal, en la entidad fuerte o principal, se convierte en una llave foránea. Entonces, la llave foránea la podríamos definir de la siguiente forma. Entonces, podríamos colocar aquí una llave foránea es un atributo que me permite relacionar dos entidades. Más bien, relacionar la entidad fuerte o principal con la entidad débil o secundaria. Y algo muy importante, y su valor, vamos a colocarlo aquí grandecito y en mayúscula, depende del valor de una llave principal. Ajustemos esto así. Entonces, miren, una llave foránea es un atributo que me permite relacionar la entidad fuerte o principal con la entidad débil o secundaria y su valor depende. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Depende. Vamos a colocarlo aquí grande, con negrilla. Depende del valor de la llave principal, de una llave principal. Entonces, yo acá, yo no podría tener un cliente, mejor dicho, vamos a hacerlo como con un dato real aquí, de ustedes. Yo no podía tener la cédula de Alejandro, si Alejandro no está acá, ¿no? Sí. La cédula de Alejandro yo no la podría tener acá registrada en mi tabla de facturas cuando yo ya tengo una relación. ¡Epa! ¿Qué pasó que no me lo dejan copiar? ¿Sí? Entonces, miren, esta identificación no va a tener una referencia, ¿sí? Si yo vengo y busco esa identificación acá, o la base de datos trata de buscarla acá, en la entidad principal, él no la va a encontrar. Entonces, la base de datos, ¿qué va a decir? La factura número 3, yo no se la puedo dejar crear con el cliente Alejandro o con esta identificación, porque no existe. Entonces, yo le deniego la creación del registro. ¿Por qué? Porque ya hay una llave, ya hay una relación entre ambas entidades y yo necesito que cuando usted me inserte
un valor aquí, ese valor esté acá. Si no, no se lo voy a permitir. Entonces, por eso hay una dependencia de que esa llave foránea tenga una referencia en la entidad principal. Si no, él no va a permitir insertar el registro. ¿Cuál sería la solución? De que Alejandro Giraldo Herrera se cree previamente como cliente, acá. Para poder decir, ah, bueno, es que la factura número 3 le corresponde a Alejandro. Entonces, registrémoslo acá. Y ahí es perfectamente válido porque la relación va a verificar, ah, bueno, esta identificación, listo, ya la tengo acá en la entidad principal y está conservada la integridad referencial. La integridad referencial se refiere a que hay unas reglas en las bases de datos que se implementan automáticamente cuando se crean relaciones. Entonces, esta cédula tiene una referencia en la entidad principal, que es esta. Cuando yo intento ingresar cualquier otra cédula, él va y busca la referencia en la entidad principal. Y como no está, él dice, no, el criterio de integridad referencial no me permite que yo a usted le almacene ese número y tenga completo mi registro de factura. Entonces, cree el cliente primero y después cree mi factura, o si no, no le va a permitir hacer eso. Y eso es lo que pasa en las bases de datos. La integridad referencial son reglas que se crean automáticamente a medida que vamos implementando relaciones en nuestras bases de datos. Entonces, cuando se crea una relación, hay dos fuentes principales para poder crear esa relación. Primero, mi llave principal. Y segundo, la llave foránea que está en la entidad secundaria. Siempre las llaves foráneas están en la entidad débil. Siempre. ¿Sí? Y ese valor va a depender de la llave principal, de la entidad principal, para que se conserve la relación y se pueda establecer allí. ¿Sí? Entonces, la relación en las bases de datos dependen de eso, de que haya una llave principal y una entidad débil que tenga una llave foránea, ¿cierto? Y poder allí comenzar a hablar de eso. Vamos a mirar, por ejemplo, una base de datos por acá, que tengo aquí de ejemplo. Voy a hacer el diagrama. Y una basecita de datos que tengo por acá para mostrarles el ejemplo. Entonces miremos la base de datos esta. Entonces miren. Ahora vamos a organizarlo un poquito mejor. A ver, pasemos esta para acá. Esta de pacientes, coloquémosla. Eso. Y esta, coloquémosla por acá. Entonces miren aprendices. Qué pesar. Está por ahí regañado. Está como solo. Nadie lo quiere. ¿Sí? Está solo. Esto no es frecuente en las bases de datos. Esto yo lo tengo ahí precisamente como para mostrar el ejemplo a nivel gráfico. Esta tabla está sola en el mundo, está por ahí abandonada. Esto no es lo que en realidad se presenta. Lo que en realidad se presenta es esto, ¿sí? De que yo tengo una entidad y esa entidad puede tener muchas relaciones. Miren, por ejemplo, detalles de facturación. Tiene 1, 2, 3, 4 relaciones. Pero pacientes tiene 2. Pero contratos solo tiene, tiene 2 también. Unidades solo tiene 1. Servicios tiene 1. ¿Sí? Entonces, generalmente, toda entidad debe tener por lo menos una relación con algo, ¿cierto? Por lo menos. Y una entidad puede tener muchas relaciones, muchas. Eso depende del diseño que uno esté elaborando. Entonces, el caso de aprendices simplemente es una tabla que tengo ahí para hacer unas pruebas, pero generalmente, o en este modelo, no entra pues como a jugar ahí dentro del diseño. Entonces, las bases de datos relacionales por lo menos deben tener cada una de las entidades una relación, ¿sí? Si no tienen relaciones, pues yo diría que es una tabla temporal, es una tabla que se puede utilizar como para algo ahí temporal y se puede borrar, pero de resto no. De resto en las bases de datos relacionales por lo menos las entidades tienen una relación con algo. ¿Listo? Cuando las bases de datos se vuelven un poquitico más grandes,
Aunque esta base de datos que voy a mostrar aquí no es robusta, la verdad no es robusta. Entonces miren lo que puede pasar. Eso puede generar ya confusiones, porque hay líneas por todos lados y, mejor dicho. Y esta base de datos que voy a mostrar es pequeña, realmente es pequeñita. A ver, esta que dice acá, Proyecto Sena, esta. Sí, entonces miren esta. Miren el poco de rayas, de líneas por todo lado, ¿sí? Entonces, hay relaciones ahí de una entidad con varias y eso. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque generalmente los diagramas de las bases de datos muchas veces se deben tomar como por bloques, ¿sí? Entonces, el bloque, digamos, del proceso de facturación, tan es este. El bloque de citas médicas es este. Porque, primero, si la base de datos es muy grande, es como, no sé, imposible tratar de plasmar en un solo diagrama todas las entidades. Entonces, miren, esta base de datos que tengo acá, yo creo que tiene, pues no sé, más de 100 tablas, yo creo. Entonces, mirar eso con un diagrama es muy complicado. Entonces, uno elige como bloquecitos, como partecitas y después las puede como unir con esos diagramas. Porque si no, pues tiende uno como a confundirse un poquito viendo como todas esas rayas ahí. Pero miren, las bases de datos relacionales de eso se trata, de que tengan relaciones, por lo menos una. ¿Sí? Acá yo creo que no hay una entidad que esté sola. ¿Sí? Todas deben tener por allá alguito con algo. Mira, acá analicemos una cosa. Miremos pacientes, y miremos qué relaciones tienen los pacientes acá. Vale. Vamos a quitar esta por ahora. Solo centrémonos en esta parte de acá. Pacientes, miren. Pacientes tiene dos relaciones. Entonces, ¿cómo sé si pacientes es una entidad fuerte o una entidad débil? ¿Sí? Entonces, miren, con respecto a la primera relación, pacientes acá es una entidad fuerte. ¿Por qué? La entidad fuerte es donde esté la llave principal de la relación. Entonces, aquí si yo miro la relación entre pacientes y detalles de facturación, pacientes tiene la llave principal, mientras que el campo identifica tiene la llave foránea. Se llama, bueno, aquí se me olvidó explicar algo muy importante, y es que cuando yo establezco una relación, los campos se pueden llamar igual o se pueden llamar diferente, eso no hay problema, pero el tipo de dato y la longitud debe ser igual. Entonces acá char de 20, acá al otro lado char de 20, ¿sí? Si es char de 5, al otro lado tiene que ser char de 5. Si es entero, al otro lado tiene que ser entero, ¿sí? Tiene que ser exactamente mismo tipo de dato, misma longitud. Entonces miren acá, en esta relación, pacientes es la entidad fuerte. ¿Por qué? Porque tiene la llave principal, ¿sí? Y detalles es la entidad débil, porque ese campo es la llave foránea. Pero si yo miro pacientes con contratos, pacientes en ese caso, en esta relación, es una entidad débil, porque la llave principal está en contratos y está relacionado con pacientes, ¿sí? Entonces, la entidad principal o fuerte es contratos y la entidad débil es pacientes en esa relación, en esa, ¿sí? Entonces, mire, pacientes tiene los dos enfoques, fuerte en la relación con detalles de facturación y débil en la relación con contratos, ¿sí? Entonces, digamos que el decir que es fuerte o débil depende de las relaciones que se vayan generando en mi modelo. Entonces, ese es el caso. Detalles de facturación. Prácticamente es una entidad débil, al menos con estas entidades que hay acá. Siempre, con todas las relaciones, es una entidad débil, miren. Miren todas las relaciones que tiene. Pero ¿qué pasa? En servicios, la llave principal está acá. O sea que entidad fuerte, servicios, entidad débil, detalles. Pero el tipo de dato y la longitud es la misma. Código char de 20, código char de 20. ¿Se llaman igual? No necesariamente, debe ser así. Unidades funcionales. Char de 3, char de 3.
Llave principal en unidades F, entidad fuerte, unidades funcionales, entidad débil, detalles de facturación. Contratos, char de 15, ¿sí? Entidad fuerte, contratos, entidad débil, detalles de facturación, ¿sí? Y acá con pacientes igual, o sea que detalles de facturación es una entidad débil, con todas las relaciones que tiene, pero podría ser fuerte si tuviéramos una relación con otra entidad donde este N cargo se llevara para esa otra entidad, donde ese N cargo sería la llave foránea de esa otra entidad. Ahí podría ser fuerte.